lleva un buen tiempo preparando este tema. Es un tema, creo, importante. No hay mucho escrito sobre ello porque pues sí que se ha escrito sobre la contrarreforma, el barroco, que es un instrumento de la contrarreforma para ir en contra de la reforma protestante. Y bueno, en los países protestantes, de fondo protestante, sí que se conoce mucho más, pero aquí en España pues no mucho, ¿no? Creo que es un tema importante porque vamos a ver que, aunque es algo que tiene que ver con el arte, realmente lo que hubo fue una lucha espiritual a muerte entre el sistema católico y los reformadores. Y eso concretamente trajo 17 guerras, una de 80 años, otra de 30 años, especialmente la de 80 años fue desarrollada en este caso entre España y las provincias de lo que hoy se llama Holanda, de los Países Bajos, y esa guerra entre España, entre el Imperio Español, de fondo los Habsburgos, en este caso el Imperio Germánico, pero sobre todo España y Holanda, pues duró todo ese tiempo. Bueno, pues en ese tiempo se desarrolla todo lo que es el arte en un concepto protestante, por así decirlo, o reformador, con respecto a cómo se había desarrollado el arte en la Edad Media sobre todo, y en el Renacimiento por parte del mecenas para el arte que era la Iglesia Católica. Muy bien, pues vamos a empezar y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Espero que el Señor sea glorificado a través de lo que vamos a ver, porque de otra manera no tendría sentido. Pero vamos a tratar de ir adelante. Influencia de la Reforma Protestante en el arte occidental. Ahí hay una vidriera donde está Martín Lutero y Juan Calvino. Son los dos grandes personajes de la Reforma. Bueno, hay muchos más, pero dos grandes personajes de la Reforma protestante. Bien, primero deciros que el arte es una expresión cultural humana que ningún otro ser creado puede desarrollar. Solamente el ser creado que ha sido creado a la imagen de Dios, que es el ser humano. El arte manifiesta, interpreta la vida, la sociedad del artista y refleja su mundo espiritual, sobre todo dos temas: el mundo espiritual o religioso y el mundo de quien gobierna ese mundo, esa sociedad. Frecuentemente el arte se llega a desarrollar, o a través del arte se desarrolla la idolatría. La idolatría emana del corazón del hombre. El ser humano es idólatra por naturaleza. Puede ser idólatra a una imagen, o puede ser idólatra al Betis, o puede ser idólatra a la figura, digamos, del folclore, la familia, el trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, somos idólatras por naturaleza y por eso Dios está en un combate tremendo para que dejemos de ser idólatras y tengamos a Dios como lo primero en nuestra vida. Bien, ahí, Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué el ser humano es artista? Porque Dios es artista. Dios es el primer artista y nos ha dado la cualidad de poder crear arte, hacer arte. Los pájaros no pueden hacerlo, los monos tampoco, los caballos tampoco, los cerditos tampoco, nada. Solamente el ser humano, ¿verdad? Una cosa muy interesante en Romanos 1:23 dice Pablo: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, cómo el ser humano pues llega a desarrollar la idolatría. Muy interesante esta pintura mural
que está en Roma y que está pintada en arte procedente del bizantino y románico, y vemos ahí una recreación de Constantino I llevando el caballo de Silvestre I, el Papa Silvestre I. Y esto es un ejemplo de cómo la realeza, la monarquía, los emperadores han estado sirviendo a la Iglesia Católica. Había un maridaje, pero quien estaba encima del caballo era el Papa. Y Constantino lo iba llevando. Claro, es muy interesante esa imagen, ¿verdad? Bien, Israel fue enseñado por la sabiduría de Dios a ser un pueblo diferente a todo el resto del pueblo, un pueblo no idólatra, ¿vale? Sabemos Éxodo 24:6 que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy interesante que el Señor no se quedó en no te harás imagen, porque imaginaros, si hubiera quedado ahí, no podríamos ver televisión, no podríamos hacer imágenes, no podríamos hacernos fotos, no podríamos... Ahora, la cuestión no está en hacer una imagen, sino en adorarla. Es decir, darle el sentido de que esa imagen es Dios, de que esa imagen me va a ayudar, de que esa imagen me va a hacer un milagro. Y por supuesto, para tener contenta la imagen, la voy a honrar, le voy a poner flores, le voy a poner velas, ¿entendéis? O sea, lo importante aquí está ahí en rojo: no te inclinarás a ella, es decir, no te humillarás ante las obras de tus manos, en este caso las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Lo que quiere decir el Señor: mira, no me confundas con nada, yo soy Dios y no hay nada como yo. Entonces céntrate, porque solamente de esa manera podemos tener una relación con Dios, podemos tener fe y podemos ver la gloria de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a seguir. El cristianismo primitivo no fue idólatra, pero dentro de la iglesia gentil se inició un camino que le llevaría a la devoción del icono. Por ejemplo, en Roma lo que pasó fue que con la persecución del cristianismo, los cristianos incluso enterraban a sus muertos en las catacumbas. Y en las catacumbas se empezó a hacerse un arte que eran historias de la Biblia o del Evangelio o del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, pero se hacían para que la gente que no sabía leer pudiera recordar las historias que se predicaban en las basílicas, en las iglesias, en las asambleas, ¿verdad? Entonces, este arte fue un arte representativo con la idea didáctica de enseñar. El problema es que cuando Constantino, y después de Constantino, Teodosio I, hace que, en este caso Constantino, hace que el cristianismo, él se convierte al cristianismo y deja de ser perseguido. Teodosio I impone el cristianismo a todo el Imperio Romano. Y claro, una imposición no cambia el corazón. Entonces el problema que vino es que se mezcló el cristianismo con un movimiento o una realidad subyacente que era el paganismo. Y ahí sí que empezó a levantarse la idolatría, pero con nombres diferentes: a Afrodita, a Marte, a Venus, a Atenea, sino María, Pedro, San Juan, Moisés. Bien, así que ahí tenemos una representación de las catacumbas de San Pedro y San Marcelino en Roma, siglo III, y ahí hay una representación de dos reyes magos. Ahí había dos reyes magos,
haciendo un ofrecimiento, una adoración al Señor, a Jesús. En otras catacumbas hay 3 reyes en vez de 2. Muy bien. Así que la iglesia gentil, de algo didáctico, empieza a caminar hacia algo idolátrico. Ahora podemos entender nuestra España, la situación de nuestra España y cómo está arraigado todo eso, de manera que la gente tiene miedo de dejar eso, porque piensa que va a tener un castigo de Dios, cuando es todo lo contrario. Bien, el origen de la Reforma protestante, el conflicto, es el conflicto entre el Papa León X, Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico Medici, y de Martín Lutero. Hay un choque, un conflicto. En este caso, ese conflicto se cristaliza porque había una basílica, una arquitectura paleocristiana, una basílica grande, la de la izquierda, que encerraba la tumba de Pedro. Pero ya Julio II, el anterior Papa a León X, pues decide hacer una basílica aún más grande, una iglesia aún más grande, la iglesia más grande del mundo, jamás, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad?, una representación de esa iglesia, una arquitectura digna de la tumba de Pedro y del gobierno de sus sucesores, los papas. Y todo esto, el Papa expande una bula, una orden, por la cual, a través de las indulgencias, a través de dar dinero para ese fin, las arcas romanas estaban bajo mínimo, porque además este León X era muy fiestero. Lo he dicho en hispanoamericano, pero bueno, muy fiestero, demasiado. Incluso tenía la costumbre de que al final de las fiestas, de una gran tarta, enorme tarta, salía un adolescente desnudo. Bueno, pues este Papa, León X, Medici, de la familia de los Medici, por mucho tiempo la familia italiana eran las que reinaban, gobernaban el trono de Roma. Esto como para creer que es el Espíritu Santo el que ponía cada papa. Si pensamos que en la historia de hierro de los papas sucesivamente por más de un siglo, el sucesor mataba al antecesor. El Espíritu Santo nunca haría eso. Bien, la bula dictaba las indulgencias por las cuales se perdonaban los pecados, se podían hacer por muertos para que salieran del purgatorio, y entonces todo eso era por dinero. Claro, Martín Lutero, profesor de romanos y de la escritura en la Universidad de Wittenberg, pues se echó las manos a la cabeza, porque era un tremendo error. ¿Cómo la gracia de Dios se puede comprar con dinero? ¿Cómo el perdón de los pecados se puede comprar con dinero? Tremendo. Entonces todo eso provocó, ¿verdad?, un levantamiento. Aquí tenemos la indulgencia plenaria que León X, a través de la bula. Ahora, ¿en qué se basa esta manera de hacer, de pensar, esta autoridad máxima que hace que la gracia de la cruz sea adquirida a través del dinero, a través de los bienes? Bien, la Iglesia romana creía ser la depositaria de los méritos para alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba ahí como en un depósito y la Iglesia católica lo tenía. Y ahora vais a entender un poquito por qué. Era la tesorera de los méritos del lagar o manantial de la sangre de Cristo, de la leche de la Virgen y de los méritos de los santos y mártires, y el poder milagroso de la reliquia. Bien, ahí no se ve muy bien, pero es una pintura de Giotto, una crucifixión. Los ángeles están recogiendo la sangre, las gotas de sangre de Cristo,
y ahí vemos también María que está oprimiéndose un pecho para que su leche llegara a San Benito. Y debajo vemos el lagar de la sangre. Vemos, no se ve entero ahí concretamente, pero el Padre con una especie de tornillo de presión está presionando sobre la cruz y Cristo está desangrándose y llenando toda esa piscina, por así decirlo, todo ese lagar de sangre, como si fuera el lagar de vino, ¿verdad? Vais a ver otra instantánea aquí. Bueno, mirad, muy interesante. Es una pintura flamenca. En ella Jesús está oprimiéndose la herida en el costado, está saliendo sangre a una fuente que se llamó que es similar al lagar, la fuente de vida. Y María está oprimiéndose su pecho y está cayendo la leche. Uno es el símbolo del sacrificio del Cordero de Dios y el otro es el símbolo de la maternidad de María para con toda la humanidad. María era madre de Jesús, pero ella podía bendecirnos con su leche, es decir, con sus oraciones, con su intercesión, con sus milagros, con su ayuda. Y los ángeles están, esa mezcla de la leche de María, la maternidad de María y el sacrificio de Jesús, lo están recogiendo de esa fuente de vida, con un cáliz o con cálices, y lo están echando sobre las almas del purgatorio. Interesante. Mirad, el arte ha sido un medio muy manipulador y la gente ignoraba la escritura. Entonces, lo que veía en las tablas pintadas de una manera maravillosa y con oro, ¿verdad? Lo creían. Tremendo. Todavía seguimos así hoy. No quiero dar demasiada caña, pero es una pena. La gente ignora y rechaza el Evangelio y prefiere, porque es idólatra, prefiere seguir en su idolatría. Le da seguridades, pero es algo falso, porque es algo que Dios no está de acuerdo, ¿verdad? Y ahí sigue Cristo siendo la respuesta de salvación, de perdón de pecados. A través de la gracia, Él nos perdona nuestros pecados, la gracia que viene de su muerte en la cruz. La situación general del cristianismo católico romano hasta el siglo XVI, tiempo de la Reforma Protestante, es la siguiente: ignorancia de las Escrituras. El pueblo ignoraba las Escrituras tremendamente, pero también muchos sacerdotes ignoraban las Escrituras, muchos clérigos. El paganismo idólatra, porque esa mezcla de cristianismo y paganismo romano, grecorromano, estaba ahí. Y la gente al final se había convertido en idólatra. Práctica ocultista y supersticiosa que trae la idolatría y la ignorancia de la Escritura. Adoración a los muertos, por ejemplo, a través de las reliquias. Las tradiciones antibíblicas basadas en los apócrifos. Apócrifos sobre todo en el Nuevo Testamento. Hay muchos apócrifos. Por ejemplo, hay un libro supuestamente escrito por Moisés y otro escrito por San Juan que hablan de la ascensión de María, pero de la asunción. La ascensión es de Cristo, la asunción de María, pero María no fue asunta. María murió como cualquier ser humano. Si hubiera sido asunta, estaría en la Biblia reflejado algo tan importante, ¿verdad? Entonces, abuso de la autoridad eclesiástica en la simonía. ¿Qué era simonía? Pues la compra de cargos, de tierras, cargos eclesiásticos. Por ejemplo, la costumbre de los segundos de las grandes familias nobles eran ser cardenales u obispos. Y muchas veces detrás de todo eso había dinero, simonía. Tiene que ver con Simón el Mago, que quiso comprar el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?
El concubinato. ¿Qué es el concubinato? Pues que mientras que la Iglesia exigía el sistema eclesiástico que los sacerdotes, bueno, pues no podían ser casados, los sacerdotes muchas veces tenían relaciones con mujeres o con niños. ¿Por qué? Porque no podemos ir en contra de la ley biológica de Dios. Y no podemos obligar a un hombre o a una mujer a que no se case, ¿verdad? Pero bueno, indulgencias por dinero. Seguimos, ¿vale? Tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma salta. Un momentito. El alma del difunto al cielo vuela. Muy interesante, ¿verdad? Esta es la canción que Texel, dominico, por cierto, dominico, cantaba llevando y predicando el tema de las indulgencias en Alemania. Fijaros, es una canción muy pegadiza, es la canción del verano de Alemania. Tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Tremendo. Y ahí lo vemos con sus billetes, sus títulos en este caso de venta, por los cuales la gente se quedaba segura. Mirad, se produjo un choque teológico entre las indulgencias papales y la salvación por la fe que enseñaban los reformadores protestantes. La Iglesia Católica Romana enseñaba las indulgencias impartidas por las bulas papales. Permiten el perdón de pecados porque estaban basadas en el depósito de los méritos que solo podía administrar el Papa, el sucesor de Pedro. Recuerda, la fuente de la gracia o el sitio donde va el vino, el lagar. Es un depósito que lo tiene la Iglesia Católica, el Papa, la autoridad papal, y se lo da a quien quiere, si sirven a Dios de la manera que ellos hayan estipulado. Entonces, mientras que eso era lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba, los reformadores enseñaban la salvación solo es un mérito de Dios en Cristo. El mérito es de Dios, no de los hombres. El mérito viene del Cristo mismo, enviado por el Padre para salvarnos. Por eso predicaban sobre las 5 solas: la sola Escritura, la solo Cristo salva, la sola gracia, la sola fe. Solo a Dios se le da la gloria. Mirad, Europa se divide en sus fundamentos teológicos, afectando todas las áreas de la sociedad y también las artes. Ahí vemos todos los movimientos, en este caso el protestantismo, anglicanismo, calvinismo, Holanda, Francia, células que luego sufrieron, por ejemplo, en Francia con la muerte de los hugonotes, que en la noche de San Bartolomé, movido por una reina y su hijo, mataron en una noche a 30.000 cristianos hugonotes protestantes en una noche, empezando por los nobles, para acabar con el protestantismo. Esa es una de las causas por las cuales Francia hoy día es tan dura el Evangelio. Hay iglesias, pero hay una dureza enorme, porque hay unas consecuencias de cómo se levantaron contra, en este caso, los hermanos, pero los hermanos llevaban la predicación del Evangelio, los hermanos protestantes. Y claro, ¿qué pasó en España también? En Valladolid o en Sevilla. Bien, 17 guerras de religión en los siglos XVI hasta el XVIII. 30.000 hugonotes en Francia, muertos y muchos más en los días que siguieron después. El movimiento iconoclasta se expandió por Suiza y Alemania. Una consecuencia de este choque espiritual
teológico es que hubo iglesias en Alemania y Suiza que fueron asaltadas y su escultura y sus cuadros destruidos. Movimiento iconoclasta. Decía Juan Calvino: la mente del hombre es como una fábrica de idolatría y supersticiones. Dios dice: entonces profanarás, Isaías, profanarás tus ídolos, enchapados en plata, y tus imágenes revestidas de oro, los arrojarás como trapo impuro y les dirás: fuera de aquí. Es decir, Dios le dice a Israel: límpiate de la idolatría. Por ejemplo, si nosotros como cristianos evangélicos, o hay otras personas aquí religiosas, estuviéramos cayendo en la idolatría, Isaías está ahí y nos dice: límpiate, ¿vale? Lutero vio, sin embargo, en el arte un instrumento para evangelizar. Muy interesante. Vamos a ver. Bueno, muchas de las iglesias fueron vaciadas de las imágenes que se adoraban. En el interior de la iglesia, por ejemplo, de Leiden y Delft, se representan muchas obras interiores de iglesia con albañiles haciendo un foso para enterrar a alguien. Y estaban dando un mensaje los pintores. El mensaje es: mira qué bonita la iglesia por dentro, qué bonita tu casa, qué bonita tu vida, pero sabes una cosa, te vas a morir. Un servidor, los mejores mensajes, creo yo, que he dado han sido los funerales. Está todo el mundo chocado. Y es que es la realidad. Luego el otro, en la otra pintura, nos habla del pueblo atento a la predicación desde el púlpito. Y ahí vemos, en este caso, Lutero, pues enseñando, ¿verdad?, la Biblia. Bien, vamos a ver la arquitectura. Voy a hacer aquí un pequeño alto en cuanto a la arquitectura para luego centrarnos en la pintura especialmente. La arquitectura protestante buscará ser solemne pero alejada de artificios. Líneas puristas, sencillas, funcional, enfoque en la comunidad circundante, tendencia a la integración con la naturaleza que la rodea. Hay iglesias grandes, amplias, centradas en cuanto al lugar donde se da la palabra. Ahí, por ejemplo, con un coro detrás, en esa última. Esta es de Brasil, la iglesia presbiteriana de Brasil. Está en un pueblo de Cuenca, España, muy sencilla. Veis sin imágenes. Y por último, preciosa catedral de Islandia, Reykjavik, Islandia, preciosa la catedral. Hoy la arquitectura contemporánea, en gran medida, sigue estos postulados. Nada de rebuscamiento, y es muy interesante, porque hay sabiduría en ese sentido. Bien, nos vamos a centrar ahora más en la pintura. Mirad, pinturas capitales con significado teológico reformado y en contraste con el catolicismo romano, en contraste contra el catolicismo. Por ejemplo, el retablo de la catedral de Weimar, pintado por Lucas Cranach el Viejo. El duque Juan Federico está aquí, el que protegió el sabio, el que protegió a Lutero, está con toda su familia. Y aquí vemos una representación del Evangelio. Está Cristo muriendo, pero a un lado se está representando el Antiguo Testamento y a otro el Nuevo Testamento, incluso con escenas como alternativas. Al fondo, no se ve muy bien desde aquí, evidentemente, pero al fondo lo que vemos, vamos a ir viendo. Mirad, debajo en los pies del crucificado se ve a un lado que Moisés está mostrando las tablas de la ley, porque a través de la ley el ser humano sabe y conoce que tiene pecado, ¿verdad? Y al otro lado el ser humano está perseguido por la muerte, por demonios, y va derecho
a las llamas de un infierno real. Esa es la realidad. Dios nos ha dado su revelación para que no huyamos hacia el infierno, sino recibamos la salvación y podamos ir al cielo. Vemos al otro lado en este caso, claro, es que, vamos a ver, mirad, al otro lado, a la izquierda del crucificado, vemos a Cristo resucitado y venciendo a la muerte y a los demonios. El Cordero de Dios que quita el pecado está en el centro. Y en la zona central vemos a un lado, vemos a Moisés recibiendo las tablas, y al otro lado vemos cómo los pastores de Belén se les anuncia el nacimiento de Cristo. Y la parte más interesante, más importante, vamos a ver, es esta que vemos, el recuadro que vemos a la derecha. Mirad, la sangre de Cristo desde el costado está cayendo encima del pintor Lucas Cranach, como ejemplificando que la gracia de Dios viene sobre nuestra vida, la sangre de Cristo. A un lado está Juan el Bautista señalando que Él es el Cordero de Dios, y al otro lado está, en este caso, ahí con un círculo está la sangre, no se ve muy bien, pero cae sobre el pintor, y en este lado de la derecha está Lutero mostrando la Biblia y mostrando concretamente un pasaje que dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, Lutero vio en el arte la posibilidad de predicar el Evangelio. Aquí destaco la primera de las olas. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solo la Escritura. Es decir, es una de las olas que proclamaban, en este caso, en contra de la idolatría y de todo un montaje religioso de la Iglesia romana, los predicadores protestantes. Solo la Escritura. Fuera de la Escritura vas a caer en el error, vas a estar ignorando las verdades de Dios, vas a ignorar la salvación en Cristo. Seguimos. Otro es muy parecido al anterior, es de Hans Holbein el Joven, La Ley y la Gracia, está en el Museo Thyssen de Madrid, y vemos a un lado, ¿verdad? Vemos cómo el Señor está dando a Moisés la ley por causa de que Adán y Eva pecaron, y por causa de que Adán y Eva pecaron, la muerte entró, ¿verdad?, en el mundo y vamos a morir. Ahora, hay una flecha que termina en una cruz donde está enroscada la serpiente de bronce de Moisés. Es decir, cómo el Señor castigó a Israel por su pecado con serpientes, pero puso un ejemplo para salvación, para sanidad, y era que la gente con fe mirase la serpiente de bronce, ¿verdad? Bien, es tipo de la cruz de Cristo. Vemos a la derecha que Cristo está encarnándose arriba en María, como un angelito. Es el Señor Jesús pequeñito con una cruz, está viniendo a María, ¿vale?, arriba del todo. Y luego cómo es traicionado. Un momentito, vamos a ir viendo la flecha. Ahí, lo que estoy diciendo. Es traicionado por Judas. Bueno, el anuncio a los pastores también, y cómo de la cruz viene y resucita y vence a la muerte y a los demonios, ¿verdad?, y al diablo. Aquí destacamos la segunda sola,
Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, solo la gracia. ¿Por qué era tan importante este principio, este pasaje, esta revelación? Porque la gente estaba comprando billetitos pensando que de esa manera se iban a salvar, que sus pecados iban a ser perdonados. Entonces, claro, eso iba en contra totalmente de la revelación que es la gracia de Dios, por la que nosotros somos perdonados. Bueno, iba a decir amén, amén. No quería predicar, pero me está saliendo, un poco. La reacción contra la Reforma protestante fue manifestada a través del barroco. El barroco, muy interesante. Es una voz artística que proclama las verdades católicas a través de la belleza y la persuasión. Es decir, que a base de persuasión te convence. Cada Semana Santa lo podemos ver. Por ejemplo, no quiero seguir hablando por ahí. Primero, vamos a ver, aquí tenemos al sumo pontífice León X. Vemos que, en este caso, vemos ahí su escudo con la mitra, con las 3 coronas. 3 coronas que significa que es padre de reyes y príncipes, gobernador del mundo y vicario de Cristo. Es decir, representante único en un sentido como máximo de Cristo en la tierra. Y aquí vemos ese rompimiento de gloria lleno de ángeles con el Espíritu Santo respaldando el sillón de Pedro y del papado en el Vaticano, en San Pedro del Vaticano. Así que la mitra papal de 3 coronas, las llaves del reino le daban autoridad y poder. Los rompimientos de cielo que vemos en muchos cuadros, por ejemplo, detrás del Barlaquino de Bernini, en San Pedro del Vaticano, vemos ese rompimiento de gloria. Está diciendo que el cielo respalda totalmente a la mitra con las 3 coronas y a las llaves. Está respaldando el cielo. En muchos cuadros están los rompimientos de gloria, de cielos. Y la Inquisición como alma a temer, y hay muchos que perdieron la vida porque era como una KGB. Después la humanidad lo ha hecho en el comunismo, en este caso la Alemania nazi. La Inquisición controlaba justificando, en este caso analizando la teología de las artes. Veían las artes y la analizaban, y si veía que no iba de acuerdo a la doctrina católica, olvídate, ibas a la cárcel o podías morir. En este caso incluso tenemos un hermano que, venido de Flandes, hizo una vidriera de la resurrección de Cristo en la Catedral de Sevilla, que no fue por la vidriera, fue porque descubrieron que era protestante y murió. Este hermano murió fruto en este caso del juicio y de lo que dictaminó la Inquisición de Sevilla. Mirad, aquí tenemos el escudo de la Inquisición. Significa que está defendiendo la cruz de Cristo, la fe cristiana. En un lado está la rama de olivo para los que se arrepienten. Es decir, los que se arrepienten, habrá gracia con ellos. Pero los que no se arrepienten, hay un arma que es una espada, es decir, hay muerte. Entonces, y en muchos de los escudos de la Inquisición aparece este Salmo 73, esta frase: álzate, oh Dios, a defender tu causa. Es decir, la Inquisición defendía la causa de Dios y mató a miles de cristianos, tanto en Europa como en América Latina, especialmente en España de una manera tremenda, en Valladolid, en Sevilla, en otros lugares también hubo autos de fe que presidía el rey muchas veces, Felipe II.
Bien, segundo, la representación ostentosa. Estos son armas que empleaba la Iglesia Católica en contra del protestantismo. La representación ostentosa como manifestación del poder del reino vicario de Cristo del vicario de Cristo sobre la tierra. Es decir, el Papa es un rey, porque Cristo es rey. Y entonces la misa distribuye la sangre, en este caso, ¿verdad?, del lagar o de la fuente de la vida. Y vemos a la derecha vemos a la derecha, aquí tenemos una representación de la misa. Y hay una de las tumbas de los papas en Roma. Y aquí vemos el Papa como mecenas de las artes. Es decir, las artes estaban al servicio del papado. Yo solamente quiero recordar que Juan 18:36 dice: Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, pero mi reino no es de aquí. Muy interesante, muy interesante. Y hermanos, nosotros cuidado, porque muchas veces puede el Señor bendecirnos, las denominaciones levantarse y hacer un pequeño reino especial, personal, y estaremos cayendo en idolatría y en pecado. Bien, doy toda esta introducción. Otro arma era la proclama, en este caso el arte monumental proclama la teología de Trento, los púlpitos grandiosos. Ahí hemos visto un púlpito transformado en un arca del apóstol Pedro, un arca tremenda, maravillosa. Ahí hemos visto otro con las llagas de San Francisco. Y aquí vemos una iglesia donde está la escultura de María Asunta, la Virgen María Asunta. Es decir, como diferentes focos de fe, de manifestación artística, para seguir creyendo en los postulados del romanismo o de la iglesia romana. Pero dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo la fe. ¿En quién? En Jesucristo. No en María Asunta, ni en los místicos, los santos, los con estigma, ni en este caso en la barca de Pedro. Pues Pedro tuvo barca pero la dejó y terminó predicando el Evangelio y por eso, mirad, cuarto, por eso llegó a morir. El impulso de la veneración de la reliquia, destacando su poder milagroso. Ahí vemos la escalera que escandalizó a Lutero. Esa escalera que estaba en tiempo de Lutero al aire libre, muy interesante, en la película última que se hizo de Lutero aparece sobre este tema. Mirad, esas personas de rodillas están ganando indulgencias cuando llegan hasta arriba. Esos son los 28 escalones por donde supuestamente Cristo subió para ser juzgado por Pilatos. Eso está en San Juan de Letrán, en Roma. Hoy han hecho está hecho una iglesia. Vemos ahí también una botellita con aceite. Era una reliquia. ¿Con aceite de dónde? Pues del huerto de los olivos. Eso es una reliquia. Un pendiente para una reina inglesa que tenía sangre de un mártir. Y abajo tenemos la supuesta corona de espinas que está en Notre Dame de París. Seguimos. La importancia de las reliquias, lo milagroso. Entonces, los santos enjollados de Alemania. Mirad, en muchas de las iglesias alemanas, holandesas, pero sobre todo alemanas, las vaciaron, los cristianos las vaciaron de huesos santos de los mártires. Entonces, después de Trento, en 1578, se descubrieron muchas de las catacumbas y entonces la Iglesia Católica sembró allí donde en una iglesia había sido vaciada de restos de los mártires, allí enviaba más restos de mártires. Y además se enjollaban, es decir, los huesos se decoraban con oro y piedras preciosas. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Solo Cristo salva. Los huesos no nos van a salvar,
no nos van a hacer milagros. Y en este caso, mirad, cada vez que se levanta una iglesia en un altar, hay incrustado en el altar, por debajo, una reliquia. Porque hay una idea, un pensamiento que un tratado católico dice: la reliquia bajo el altar simboliza la presencia de un santo que está intercediendo por sus hermanos que están en la tierra. Ahora, dice Romanos, que el único intercesor en el cielo del que nos habla la Biblia es Cristo. Romanos 8:34. Seguimos. Bien, el mensaje persistente del culto a la Eucaristía y de la victoria de la Iglesia romana sobre la herejía protestante. La victoria de la Eucaristía sobre la idolatría. Vemos aquí, esto fue hecho por un boceto, hecho por Rubén, para unos tapices, para un monasterio de Madrid. Ahí vemos cómo la Eucaristía está siendo llevada por la Iglesia está siendo coronada en la hélice de arriba, está siendo coronada por un ángel y debajo, bajo palio pequeñito, van las llaves de Pedro. Y en este caso el paganismo y todo eso está siendo vencido en la parte de abajo. Pero aquí vemos algo muy interesante en la siguiente obra de Rubén. Y es que vemos que la verdad va a vencer a la herejía. Y vemos que esta verdad va pisando herejes ya pasados para llegar a pisar a Lutero y a Calvino. Y también el Islam y los judíos, que se creían que robaban las sagradas hostias para luego herirlas con dagas, y como, claro, consagradas, se piensa que Jesús está allí en carne y sangre, pues en este caso los judíos entraban en algunas iglesias, supuestamente, ¿verdad? Muchas de estas cosas son mentiras, no pasaban, pero se levantaban en contra del pueblo judío. Y entonces pues profanaban las hostias. Vemos debajo un león que está atrapando a una zorra, porque el león representa a la Iglesia Católica y la zorra los herejes protestantes. Y todo esto, explicaros por qué en este caso, antes de las características del arte protestante o de la Reforma. San Judas 1.25 dice: al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, amén. Solo la gloria a Dios. Vamos a ver, la victoria no está en la Iglesia en el sentido de que va arrollando y no se glorifica a la Iglesia ni a la verdad de la Iglesia, se glorifica a Dios. Y lo que Dios ha dicho, pues eso también es parte de su gloria, evidentemente, pero lo que Dios ha dicho tal como Él lo ha revelado. Bien, vamos a ver ahora las características del arte influido, el arte que ha influido o que influyó la Reforma protestante sobre el arte, ¿verdad? Centrándonos sobre todo en Holanda, porque Holanda es muy interesante, es el país que tuvo como un siglo de oro, como en España, con grandes artistas, y es un país que en esos 80 años de guerra con España fructificó de una manera tremenda. Levantó un imperio que llegó a Asia, una buena parte del sur de Indochina, de islas del Pacífico, también de la costa de Brasil, digamos la punta del Cabo en África, y diferentes lugares fueron lugares del imperio holandés. Dios bendijo tremendamente a Holanda a través del comercio. De ser perseguidora llegó a ser una nación pues muy bendecida por Dios. Primero, la temática bíblica se amplía para dar un mensaje didáctico para vivir la fe, un mensaje didáctico en el arte, no para adorar las imágenes. Se busca el retrato del alma del personaje. Por eso hay grandes retratistas y grandes retratos, Rembrandt, etcétera. Intencionalmente se busca lo natural y sencillo,
naturalismo. El realista porque busca la verdad y sobrio porque huye de lo vano. Mirad, mientras que la Iglesia Católica usó el barroco como grandilocuente para sobrecogerte y decir, wow, tanto oro, tanta belleza, ¿cómo no va a hablarnos de la verdad? Tanta belleza, ¿entendéis? Sobrecoge. Bien, Dios, sin embargo, prefiere lo realista, lo verdadero y lo sobrio, ¿vale? Porque muchas veces en toda esa belleza hay mucho orgullo, mucho empaque, mucha, mentira. 5. Destaca la vida del hogar familiar, tanto en el campo como en las ciudades. La familia, lo que en un sentido estaba menospreciado en el clero romano. La familia es fundamental. Usa lo simbólico para dar un mensaje trascendente. Por la influencia bíblica se busca dignificar el trabajo en todas las clases sociales. Es muy interesante. Los países del norte de Europa, desde el norte de Francia, especialmente, Holanda, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Inglaterra, son los países económicamente más fuertes desde hace siglos. ¿Sabéis por qué? Porque muchos de esos comerciantes adoraban al Dios vivo. No hay revoluciones sociales en esos lugares. Lo que sí hubo en Francia, la Revolución Francesa, en España, en Cataluña, en diferentes lugares, hubo revoluciones de los trabajadores. No digamos Rusia, ¿verdad? Con el zarismo, en este caso de la Iglesia Ortodoxa. Bien, pues gracias a la Biblia, el trabajo, fuera el que fuera, era digno. Por eso hay muchas pinturas que nos hablan de esto. Vamos a ver, por ejemplo, la temática, por parte de la temática bíblica se amplía para dar un mensaje didáctico para vivir la fe. Mirad, el primer circulito se ve, es una obra de Bruegel, el viejo. Se ve a Cristo con la cruz. Vamos a ver. Imposible de adorar a un Cristo tan chico, quiero decir, a una representación tan pequeña, perdida, ahí entre tanta gente. Hay un énfasis mayor en las mujeres y Juan que acompañan a María, pero no es un tema para adorar, es un tema descriptivo, ¿verdad? En el arte de Bruegel. Seguimos. Aquí tenemos un ciego sanado por Jesús. Y aquí una obra sobre, en este caso, los amigos de Job acusándolo de la desgracia que tenía. Aquí vemos, muy interesante esta obra, cómo Abel está haciendo sacrificio y está glorificando a Dios y todas sus ovejas están atentas al sacrificio. ¿Qué sacrificio tendría que ser para que las ovejas? Bueno, se está recreando, es un poco poético, ¿verdad? Pero es muy bonito. Y enfatizando en la adoración de este hombre, ¿verdad? Y, sin embargo, el siguiente vemos a Caín enterrando a Abel y ahí como sufriendo, en un sentido, su conciencia por lo que había hecho. La sanidad de la hija de Jairo, Jesús al fondo, mirad, no se ve prácticamente la figura porque no es para adorarla ni venerarla, sino es un mensaje didáctico. Vemos aquí una pintura del establo con un José joven, porque José era joven, no viejo. Tradicionalmente se ha pintado a José viejo para que no tuviera malas ideas luego. ¿Entendéis? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Los ojos son ventanas del alma. Muy importante, los ojos son ventanas del alma. Tanto para salir cosas del alma como para entrar. Tenemos que cuidar qué ven nuestros ojos, porque son ventanas para nuestra alma. Entonces, el arte que viene de la Reforma es un arte sencillo,
un arte al grano, un arte didáctico, un arte que no busca la adoración. Aquí tenemos a Rembrandt y seguidores. El detalle por lo importante, vemos en este caso un cuadro maravilloso que está en Rusia, en un museo ruso, y en este caso vemos tres figuras fundamentales. El padre, cansado, vestido como un, por así decirlo, un rabino judío, un hombre de autoridad, abrazando a su hijo, que viene descalzado, con una de las sandalias rota, el otro pie tiene una herida, no se ve muy bien, pero el hijo en este caso hunde avergonzado su cara sobre la vestimenta del padre, mientras que el padre prácticamente, ahí como afectado en el sentido de abrazando a su hijo, muy envejecido ya, porque ha estado esperando mucho tiempo ese abrazo, pero por fin ha ocurrido, y en este caso el hijo mayor está distante a la derecha, como si no estuviera pasando nada, pero al mismo tiempo poniendo distancia, y hay una iluminación que no se aprecia aquí, pero mientras que la iluminación del padre y del hijo que acaba de llegar y que está abrazando es una iluminación brillante, más blanca, la de la cara del hermano mayor es más amarillenta. Bien, al lado tenemos un cuadro sobre la mujer pecadora, la mujer adúltera, y cómo Jesús, ¿verdad?, está desarrollando ese pasaje de Jesús y la mujer adúltera y la pregunta que le están haciendo a Jesús. Mirad que ahí lo que se ve son figuras pequeñas, no son figuras para estar deleitándose en el rostro, en la sangre, ¿no?, sino son figuras pequeñas que nos está hablando. Y en este caso se centra la luz tremendamente en esa mujer arrepentida y en cómo Jesús la mira con ojos, no se aprecian aquí, pero con una mirada de cariño, de amor, de acogimiento. Vemos aquí el taller de José. José al fondo, no se aprecia muy bien, pero José al fondo está trabajando, María está leyendo la Escritura y está velando el sueño del niño, y hay un rompimiento de gloria. Hay dos niveles, el nivel de la tierra y el nivel de la gloria, que se rompe y los ángeles bajan. Muy interesante es, en ese sentido tiene sentido, ¿verdad? Aquí vemos a Samuel ungiendo a David. Es un discípulo, en este caso, Gottfried Schalgen, Jean Victors, que está, el padre no se aprecia, pero está aquí con las manos en oración. Al fondo de la derecha hay uno de los hermanos que está como pasota, una cara como si realmente lo que estuviera pasando no tuviera importancia, mientras que el acompañante del profeta está ahí sobrecogido con atención, y David está tremendamente en una actitud de honra, de honra a Dios, ¿verdad? Muy bonito. Es un cuadro con unos colores plata preciosos. Y aquí vemos Judas cuando recoge las monedas para vender a Cristo. Y es muy interesante las actitudes que vemos en la cara de los personajes, sobre todo los de la izquierda, están ahí como diciendo, venga, hazlo. Y él como ahí, como unos ojos un poco desorbitados, en una especie como de duda, pero al mismo tiempo queriendo recibir ese dinero. Muy interesante, porque hay un género que se desarrolla en la pintura holandesa y pasa luego a otros países, y es la pintura que se hace a la luz artificial de las velas. Vamos a ver un poco más sobre esto. Mirad aquí el realismo y la sobriedad. Esto es varias pinturas que vamos a ver de Carl Bosch. Es un pintor
danés, tremendo. Ahí vemos cómo Jesús está mirando, está pasando, ¿verdad? Va hacia un lugar donde va a ser juzgado, uno de los 7 juicios que tuvo, y está mirando a Pedro, que las mujeres le están diciendo, una de ellas, tú eres de ellos, y entonces él está, ¿verdad?, rechazando y al mismo tiempo apartando su mirada. En el otro vemos la crueldad de los niños de Belén muertos, y no estamos viendo la cara de la madre, pero es tremenda, el dramatismo es tremendo. Seguimos viendo sobre la pintura y mirad, Jesús en el Monte de los Olivos, después de la oración, sudó sangre, y como dice la Biblia que vino un ángel y le consoló. Y al lado vemos a Cristo burlado, y esa mirada fija, es una mirada fija tremenda, que cuando ves la obra, no es una obra para adorar, es una obra que nos transmite el interior de Cristo. O sea, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por vosotros, por ti estoy aquí padeciendo, ¿eh? Y en el otro lugar, reposando el Señor en la paz que Dios le está dando, en ese momento que como digo, sufrió muchísimo y sudó sangre, y está ahí recibiendo la bendición del ángel. ¿Seguimos? Vemos aquí naturalismo y sencillez. La luz artificial en la noche produce efectos sobre destacados. Vemos, por ejemplo, la negación de Pedro, anterior, de Gerard van Hotstors. Es tremendo este pintor. Pero luego vemos también esta obra de un joven leyendo a la luz de una vela, y posteriormente vemos este pasaje, esta pintura es preciosa. Vemos a José y a Jesús. Es verdad que a José aquí se le representa un poquito maduro, ¿vale? Mayor, porque era la tradición un poco. Pero mirad qué interesante. Está haciendo un boquete sobre un tablón y está mirando al niño. El niño está mirando con una cara, ojos fijos, pero lleno de paz y de cariño hacia su padre. Y vemos cómo la luz de la vela se vislumbra entre los dedos del niño. Y vemos a José que está mirándolo, y está mirándolo con una cara como diciendo: ¡wow! Lo que viene sobre ti. Es un diálogo de verdad maravilloso. Si podéis ver esta obra mucho mejor de lo que está aquí representada, pero es increíble. Vemos cómo aquí un nacimiento de Jesús, el niño también a la luz de una vela. Otro pasaje aquí a la luz también de en este caso antorchas. Es el interior de la tumba de Lázaro. Lázaro acaba de ser resucitado por Cristo. Hay solamente un poquito de cielo al fondo, pero ahí hay una atmósfera de sobrecogimiento por el milagro, y todo con esos colores amarillentos. Es un cuadro que no parece destacado, pero es impresionante. Cuando lo ves, en este caso, es algo maravilloso, impresionante. Cuarto, realista porque busca la verdad, y sobrio porque huye de lo vano. Aquí vemos una mujer orando, y vemos la madre de Rembrandt leyendo la escritura pintada por Maes. Vemos a Albert Anker, sueco, que vemos a un niño leyendo la escritura a su abuelo. Vemos a Thomas Lauren, que es una noble inglesa, pero mirad el recatamiento. Nada de, por ejemplo, la pintura francesa, pues es muy sensorial, muy sexual, pero la pintura en este caso con un fondo cristiano no lo es. Hay un recatamiento, hay una elegancia, pero
Y en este caso, bueno, ahí es el caso de una mujer que está en su hotel, pero está sola, la soledad. Y aquí hay una cosa muy interesante, de Greg Olsen, es Papá Noel. Greg Olsen es un pintor y Norman Rockwell son pintores americanos, ¿vale? Y claro, de América viene Papá Noel. En su cultura cristiana, pues Papá Noel es un personaje más. Pero mirad qué interesante. Papá Noel está mirando la figura de un Belén del niño Jesús y le está diciendo: yo no tengo nada que hacer, tú me ganas. O sea, es muy interesante, está descrito así. O sea, está mirando y mirando, reconociendo que realmente Jesús es el protagonista de la Navidad y no Papá Noel. Bueno, seguimos. Muy interesante este cuadro. Este cuadro es de un niño que está yéndose de su casa, tiene el alijo, pero entra en el bar y se encuentra un policía al lado. Y este pintor es un pintor muy bromista, es americano, y en este caso, a ver si puedo dar con el nombre. A ver si doy con el nombre. Bueno, Greg Olsen, Papá Noel se siente fuera de juego. Muy interesante, debería estar más fuera de juego de lo que está, pero quiero decir, en el mundo real. Pero este es el título de esta obra: Papá Noel se siente fuera de juego. Como que Jesús protagoniza realmente el corazón de los hombres, llena el corazón de los hombres. Representaciones sentimentales, amables, de amistad, de humor, con carga, con mensaje espiritual, pureza de formas, ausencia de sensualidad, como he dicho. Aquí destaca la vida del hogar familiar, y vemos este cuadro de la casa de Lutero. Él tuvo 6 hijos, aquí aparecen 5, pero en este caso tuvo 6 hijos que siguieron al Señor y trabajaron para el Señor. Y aquí vemos, ellos fueron muy criticados porque el monje se casó con la monja. Catalina de Bora era monja, pero se hicieron lo que tenían que hacer. Y entonces dieron lugar a 6 hijos y fue una mujer de Dios tremenda que el Señor le dio a Lutero. Es una pintura del siglo XVIII, ¿vale? Pero es muy interesante porque quería inaugurar esta parte de énfasis en la familia con esta pintura. Luego vemos aquí a una madre que está disciplinando a su hijo, porque ahí está con el tambor, dale que te pego. Son escenas, hay muchas escenas en la pintura holandesa, pequeñitas, del interior, del exterior, de las familias, porque claro, ahora ya los pintores abandonan las grandes pinturas, y ahora lo que se vende son las pinturas para las casas, para los hogares, porque hay una resistencia a traer imágenes a las iglesias. Entonces, en este caso, pues es sobre todo para la familia, la pintura para los comerciantes, para los burgueses. Mirad, esta obra es muy bonita. Esta obra es de Brownlee. Es un pintor inglés y se llama El reino de los cielos es de los niños. Entonces vemos aquí cómo la muerte de una niña y están, ¿verdad?, haciendo el funeral. Aquí vemos también una familia, el padre que acaba de llegar de la guerra y todos lo están festejando. Aquí vemos el abuelo con su nieto y el abuelo orando a la mesa con su nieto, que es de un pintor afroamericano muy interesante, cristiano, creyente. Bien, el retrato individual y de grupo es un escaparate. Vemos el retrato de los
en la Santa Cena, está Melanchthon y Lutero en una Santa Cena. Vemos cómo en Holanda pues hay muchas familias que se hacen realmente de dinero por el comercio, y se estila mucho en los cuadros de grupo, el cuadro de la anatomía. La gente, para ser pintada en estos cuadros, incluso pagaba para estar en el momento en que se iba a hacer el cuadro con el muerto, y pues pintaban para ser parte de los espectadores. Seguimos, voy un poquito rápido. El retrato. En este caso, aquí tenemos, muy interesante, este hombre fundó la escuela dominical y llegó a ver en Londres 1 millón de niños en las escuelas y en otros lugares. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Este hombre que, se llamó Robert Riker, y la obra de George Romney. Lo destaco por la obra que realmente hizo, tremenda. Aquí vemos la mujer primera que atravesó el Atlántico, y en este caso un niño con un avión queriendo ser un día famoso. Todo esto, cuadros que hablan de gente que realmente hicieron cosas importantes, o en este caso el niño este simpático que sueña un día con el retrato. Lo que trato de destacar es que el retrato es realmente importante a partir de la Reforma, y aquí vemos lo metafórico y lo simbólico. En este caso, la parábola de los ciegos, el ciego que guía a los ciegos, de Bruegel el joven. Aquí tenemos la noche de Ronda de Rembrandt, y una niña que aparece, que no saben los estudiosos si es un ángel o un espíritu. Algunos dicen la esposa que había muerto de Rembrandt, pero bueno, es una niña que está, otros piensan que es como una niña que está hablando de la victoria de ese grupo de militares. Voy muy rápido, ¿vale? Aquí tenemos la representación del bodegón, pero con la calavera. En este caso una es del siglo XVII y otro del siglo XX, pero que sigue el patrón de los bodegones holandeses. Vemos aquí la representación de los bodegones, tremendos bodegones holandeses, preciosos, con concretamente una cerámica de China. Comerciaron mucho los holandeses con China. Por ejemplo, cada año traían como 1000, traían como 1000, no digo containers porque eso es moderno, pero cargas de cerámica china, los holandeses, para venderlo en este caso en Europa. Estoy un poquito deprisa, ¿vale? Aquí vemos Van Gogh y el ejemplo de la Biblia como ejemplo también metafórico de cómo se identificaba con los pobres de las minas donde él estuvo sirviendo al Señor como ministro en Bélgica. Seguimos aquí vemos, bueno, el paisaje realista y a veces simbólico testifica de la grandeza de Dios. Fue muy importante porque ellos querían hacer palpable el Salmo 19. Y aquí vemos, Constable, Turner, Ruysdael, otro pintor alemán en este caso, pintores americanos en este caso la escuela del río Hudson, y el pintor Homer. Trataron de representar la naturaleza como una creación divina que debe ajustarse al artificio la civilización humana debe ajustarse
a esa creación divina. Las revueltas campesinas fueron muy importantes en el tiempo de la Reforma y la Biblia ayudó a dignificar el trabajo. Por eso hay mucha pintura que habla de trabajadores y los dignifica. Aquí tenemos un médico, tenemos una vendedora de aves, tenemos en este caso, un músico o un vendedor de instrumentos musicales. Aquí tenemos una fundición enorme, ¿vale? Seguimos. Los temas de historia buscan una exaltación de la nación. En este caso es Gibraltar, donde las naves holandesas destrozaron a las naves españolas en 1600 y algo. Hay una muy interesante, este cuadro de Judith, que fue a la corona española, y la corona española se dio cuenta que estaba ataviada con los colores de la corona holandesa, y que la cara de Holofernes pues parecía el duque de Alba. Y entonces, ¿qué hicieron? Que le pusieron una cerámica azul, pero actualmente está sin la cerámica y lo vemos en el Museo del Prado así, ¿vale? Judith y Holofernes, y ahí vemos la cara, he puesto la cara del duque de Alba. El duque de Alba fue un martillo en este caso para Holanda. Vemos la viña del Señor como, mientras que los creyentes la cuidan, por otro lado, aún en la fuente, en el pozo están echando, los clérigos están echando piedras. Y ahí vemos que el Papa se presenta ante Jesús y le pide dinero por el trabajo que están haciendo en la viña, y Jesús le está diciendo que nada de nada. Bueno, vemos cómo la Reforma hace una semilla de denuncia del mal social, un tema de conciencia. Aquí, en este caso, la gente, los soldados de la Primera Guerra Mundial, de un pintor, Sisley, un pintor, que son de grupos, pero en este caso que están denunciando la violencia. Aquí, en este caso, el Tercer Rey, con Charles Chaplin, que hizo esta película en el 41 y fue un tanto profeta acerca de lo que iba a hacer los nazis. Vemos aquí cómo en el mundo actual, es un mundo de ciegos que van guiando a otros ciegos, por muy tremendos que seamos en el avance de la ciencia. Y un niño, esto está en Ucrania, un niño que está tumbando a un adulto, a un gigante. El significado, ¿sabéis cuál es, no? Es lógico, bien. Y por último, es muy dramático, pero es la representación de una obra muy famosa, El Grito, de Noruega, de un noruego. El Grito, este hombre representa a alguien que está en un puente con unos colores muy estridentes pegando un grito. Y aquí vemos una cosa, la denuncia, lo he puesto como una denuncia propia de esta línea de la pintura de la Reforma. Aquí vemos una cantidad enorme de personas en una patera y dando un grito. Entonces, que el Señor nos ayude, porque realmente es algo tremendo lo que está pasando, y debemos estar en la línea de los reformadores, que lo que desarrollaron y buscaron desarrollar el amor de Dios, la comprensión, la ayuda social y espiritual. Bien, y hasta aquí. Que el Señor os bendiga. He dado una importancia al tema de la Reforma, porque muchas veces no se entiende qué pasó, y en España no se conoce. Entonces, por eso le he dado tanta importancia, y porque realmente nosotros aquí lo hemos visto relajado y tal, pero esa guerra que se estableció espiritual se llevó miles, millones de personas para adelante.
en una Europa dividida desde el siglo XVI hasta el XVIII sobre todo, con esas 17 guerras causadas en parte por esa guerra espiritual, pero también luego los políticos quisieron aprovecharse. Muy bien, el Señor bendiga y...